También queremos compartir esta vez un trabajo bastante interesante realizado por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de la sede Ubuyau, ya que en el día de hoy estuvieron llevando a cabo el cierre de curso de uno de los programas del curso básico de Guaraní. Allí estuvimos hablando con el director de sede, el doctor Federico González. Sí, hoy culminamos el curso básico de lengua guaraní en la comunidad Itaguazú. Ese tiene una duración de 1 año con 1000 horas de carga horaria. Entonces, orero yugo ave paita viterare cojabe, romiasai hanwa pembo epiña de ñeere jewa hakuera ningoñande upicuera, ha ecuera ha epe ñe guaraní yara. Haikuero guerekoa vei iñe'ẽ oipurúva vei guarani ñe'ẽ ha upevarãrõ ñembojái jepypekuéra ha'ekuéra ndaikatúi oho oheka arandu ambue mbo'ehavusúpe. No puede ir a otras universidades para estudiar una carrera universitaria por diferentes razones, por la distancia, factor económico y otra cosa más. Cuando Gueropu acá y Jaupean con el director general del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, el profesor doctor David Galeano Olivera, o ñemongueta betin líder de paita veterandi veja o sugerir supende que tu senepa o upetin bo esp o ajeco japecuera, un curso corto, un curso que esté al alcance de ellos. Mongueta es el director general de Joisene de Itaguazú, dice. Antes de llegar a Pedro Juan Caballero, dice. Ya más de 25 alumnos en la Guanete no recibieron el certificado. Hoy coman a pendejeguimbo ejara. Hoy coman a pendejegui pojano jara médico. Hoy coman a pendejegui ingeniero agrónomo. Peipuru hanguaco y cacuay te beguereco a beñimiti hanguá pemocacoa hanguá mumba mishima tuishaba o me estaba pm pitimo tuishapa. Hoy coman a pendejegui enfermera. Hoy coman a pendejegui a vei policía militar pejapeyoco hanguá o pejahagui teta ambuegua o uramo hoy que se embarete pejoñimumba eñandere cojare. Upeba hakoye sare coja oye ñanduja oregan una catui de catuiro rostuya oremboria juetere ni que upabe muy pene acá metió orero yutako abe angante murubisha cuero yesare coneco atembia poro ya poa cuere hay catubeo ombu upm ambuembo explico abe hoy cojan una pendejeguía veita pisaka tu pripa veja se cuero hoy tere higai Ahí cuando pamo ahí digo a ver profesor continúa hasta la clase. Dos pamo ahí a ver cuero motivo veces veíamos teje que ja upesaron de que veime go acuerda hoy allá se higai be jihasaha portón ya se ayuda agenda pecuera guerusu pecuera ni pitimo mu ame bimbo ese. Y efectivamente son varios. En el lugar de visita a Huerome, la Orecuatía, allá la Cuatianta, iba a certificado curso básico allá la lengua guaraní. Haro Eterei, ha Oave y Ñanguiruncuera, allá en Boijaracuera, otro compañero y compañera Cuera, Jave o ahora visita con la comunidad Itaguazú. Pero Eterei, no recuerdo por agradecer a tu pame, Jave y siempre está allá güero joru tañamomba Iguazula ñane guaraní hañane catenga veijese ania veilla ya tío ñemomba hermano extranjero ñane guaranire porque peja de tu pa ya cuñande co Paraguay beja upeare oñe pe cuatía pe guaraní ero juputure hina pe cuatía pe hina lo valeva ha la oñe estaba orere jefe certificados a hina upeare ro itere hija ro ave nere yuja güere shemoñe ha que tu anguesha ya güero asai butupe poreña ne guaraní eres egua hatañamos sanambi hatañane pu aguazú hatañahu hatañana nakataña ne guaraní ere hache un güero pechite va hina ko angaitero compartir hina ve la comida típica indígena del pueblo paintautena pirambichu yatumimo yatumbichu mandi opirekai mandi ombichu ha estaben va hina hoy ves navi upei ya compartí vean las tortas unos cuantos hina mitad de visitar hoy ahora ni ves escuela mamá este hoy ahora ni vero este hija se agradece primeramente tu pame ha ve peyua ha ni me va a
Me ve tengo yo pues mi a ver voy a dejar afuera o hinandere momburi vieja o Juan a pende comunidad y tepe prácticamente o grupo me coa curso pe aprender. Si upe chaitero aiteregor comunidad pendas ahí con la fácil va está coro y cojinaro yerure alguna vez la estudio ningo cuatia ariru pive la educación formal goja en ahí la fácil pa primeramente jep a pecatore no ro putu y haro rea año de más roto país fácil ve y barato ve ha imbai pona ve ha ve y oyo kuputu ore recoleja ore ni ere hanya ni evo ningo pea ha pea ve upearero itere ha ko te cojar después te bebo y hina ha upearela ro abo y por niña ndu por interés ha siempre tañaño putu mo coña nene ta Paraguay pe a niña haya yo esa cuave que no ya habo hina un diepa a ver, pe continúa hasta anda y con Opama casi no pejore y beta se ve hasta recibir la de título universitario ya hecha licenciada en lengua guaraní a ver y más director general hina la pende cultura con y qué tama ve hina la pende materia va a aprender sobre la cultura país. Sí, upe anda hina cuape pata coja de básico donde la recibía el certificado. Pero hasta 3 años más que tomamos la licenciatura de lengua y cultura guaraní haro hasta veis que oren niete oren baete a veis que tomamos ñamon barete mo coibea o yo quiere ha eva orero huerecoa educación indígena ha educación formal. Arandur que arandur iba oreñem. Y la noticia que tiene de varias comunidades indígenas de la zona de Amambay y Tahuazú, los que pudieron culminar este año básico de lengua guaraní, para lo cual, para el acto de graduación también se contó con el director nacional de dicha institución, el doctor David Galeano, con quien hemos hablado y también queremos compartir la experiencia de una de las alumnas. Muy contento esta tarde, esta tarde acá en Itaguazú, compartiendo con los hermanos Juanita Oitena este importante curso que ellos hicieron aquí en su comunidad. Gracias al profesor Federico González, quien estuvo sistemáticamente desarrollando las clases todas las semanas, los domingos, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y hoy, después de un año, están recibiendo su certificado de curso básico. Ahora hay un compromiso de que ellos van a continuar y con 3 años más y van a tener la licenciatura en lengua guaraní aquí en su propia comunidad. Para nosotros es una gran satisfacción. Estamos trabajando con otras comunidades. El Ateneo tiene 100 regionales a nivel nacional. Estamos en todos los departamentos, aquí Amambay, sería Pedro Juan, Bella Vista Norte, Capitambao, en la zona de Concepción, Orqueta y Villaú. Y luego ya en los otros departamentos. Estamos en todos los departamentos del Paraguay, menos en Alto Paraguay por la distancia. Y en todas partes formamos a las personas en el conocimiento del curso básico de lengua guaraní. Tenemos más de 130.000 egresados en casi 35 a 36 años de historia. El Ateneo tiene 38 años, pero hace 36 años comenzó a trabajar en el interior del país. Y después tenemos más de 30.000 profesores formados gratuitamente para el Estado paraguayo, más de 10.000 licenciados en lengua guaraní y en este momento casi 1.500 magísteres y cerca de 200 doctores en lengua guaraní. Es un trabajo muy importante que tiene 38 años y que llega a toda la gente en el interior del país. Bueno, aquí el trabajo es un poco alejado para llegar y la predisposición también y el interés que muestran también los hermanos de país, como estás diciendo, aquí ellos demostraron que están a más de 25 los que recibieron su certificado. Sí, eso es una cuestión muy interesante y lo otro que nosotros estamos valorando en esta promoción del 2023, la cantidad de mujeres. A nivel nacional hay más mujeres que estudian que varones, ¿verdad? Las relaciones casi en algunos casos 75 a 25, 75% mujeres, en otros casos 80%. Y eso para nosotros es gratificante. Acá todas ellas, más 5 varones, estuvieron haciendo el curso dinámicamente, ellos mismos se autogestionaron. Y yo creo que eso le dio mucho sentido. Aparte, ya conversamos con el líder de la comunidad, que es también el líder religioso. Él va a entrar a desarrollar las clases de cultura
porque es lo que corresponde, es la cultura guaraní que más que ninguno ellos conocen. La cultura es de ellos, la lengua es de ellos. Nosotros acá venimos solamente para formalizar, para darles los certificados, los diplomas, pero los conocimientos son de ellos. Bueno, eso es muy loable también, ya que él mencionaba su preocupación de olvidar o más o menos dejar de lado lo que es la cultura, que es la riqueza que ellos tienen. Así mismo, siempre es un tema bastante delicado, ¿verdad? Y triste. A nosotros nos toca de cerca, nosotros no somos una institución del Estado, somos una institución privada, trabajamos por nuestros propios medios, pagamos nuestros impuestos, pagamos por los títulos. El Ministerio tampoco perdona nada, ¿verdad? Entonces, lo que en este caso nos duele es que tengan que vivir siempre precariamente. Y dentro de esa precariedad, decía la señora que habló, la esposa del líder, decía Oren Boriajú, Dorogüero Puracay, a Ojo Janual Concepción, pero me llamo Buirima, la anda y por ir para Janual Quitlera, a Peamba, oje ya llegué, a Oyeco Ave. Entonces, desde ese punto de vista es tan interesante la apertura de ellos para aquí en su comunidad prepararse. A pesar de que se pega a Corizo de Cora. Ani que pene cane, ani pene cangue, me venderoga, vender cojave, a vender gente más y que a veces podemos jugarle. Y bueno, estamos en eso, así es que creo que vamos por buen camino. Tuvimos y tenemos otras experiencias muy interesantes con comunidades indígenas, una que está allá cerca de Asunción, en Luque, la comunidad Tarumandí, hay otra, por ejemplo, en la zona de Cazapá, en la zona de Abaí. Son muchos los pueblos indígenas con los que trabajamos. En muchos casos otorgamos becas, medias becas, y hacemos dentro de lo que nuestra posibilidad nos permite. Y estamos dentro de eso, ya con hecho consumado, más de 300 profesores formados que son nativos, indígenas. Gracias. Al contrario, un saludo cordial para la audiencia.